lo que le corresponde. Y creo que podríamos estar de acuerdo básicamente, si no fuera porque esa definición es tan horizontal o se puede entender de una manera tan supremamente antropocéntrica, es decir, centrada en nosotros mismos, que olvidemos que Dios también es sujeto y que Dios también tiene, digámoslo, derechos. Y tiene el derecho de ser amado, alabado, adorado, glorificado sobre todas las cosas, sobre todas las posturas ideológicas, sobre todos los afectos, sobre todas las posesiones. Si miramos que Dios también tiene un derecho, la justicia consiste, para nosotros que tenemos fe, en darle a Dios lo que a Dios le corresponde. El Señor Jesucristo es un maestro en eso, lo enseñó cuando con ocasión del impuesto les dijo a sus discípulos, bueno, ahí está la moneda, vayan a darle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Pues por supuesto que aquí nosotros no vamos a hacer muchas distinciones, pero no más, pasando la página de las bienaventuranzas, estamos hablando de Mateo 5, 3 a 10, pasando la página, el capítulo 6 de San Mateo comienza de esta manera extraordinaria, hablándonos de cuáles son las obras de justicia. Cuidaos, dice el Señor, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Y a continuación habla de tres actitudes, de tres fuentes de acción principales: el ayuno, la oración y la limosna. Cuando nosotros queremos saber qué es la justicia en la Biblia, pues primero que todo es un tema tan amplio y tan vasto dentro de todo el conjunto de la divina revelación, que tendríamos mucho de qué conversar, pero lo podríamos sintetizar en estas tres actitudes, que son ciertamente un esquema judío, un esquema que aunque no viene pues puesto de esa forma tan práctica y clara como lo pone Jesús, de todas maneras está ya en el Antiguo Testamento, y que además corresponde a una de las luchas más interesantes de los profetas. Recuerden, por favor, cómo la mayoría de los profetas, sobre todo los clásicos, lo que hicieron fue llamar a la gente al amor de Dios, al cumplimiento del primer mandamiento. Y precisamente para eso, recordemos por ejemplo a Amós, a quien ahora estamos siguiendo en la Sagrada Liturgia, pidieron, recordándolos a todos, pidieron una religión sincera. Vean, las obras de justicia, el ayuno, la oración, la limosna, se pueden legislar. Ustedes tienen que hacer ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Se pueden ordenar, ustedes tienen que rezar esto a tales horas. Se pueden de pronto también proponer, denle tal porción de su ingreso a los pobres. Sí, pero la cosa interesante es que cuando se dice, bueno, esto es como el mínimo, mucha gente se contenta con el mínimo, pero además se contenta con un mínimo al que le tratan de sacar rebajas. Que hoy es domingo, pero es que si no trabajo en esto, entonces, que es que debo dar de caridad, pero la caridad comienza por casa. No tengo. Y las cosas con Dios o son sinceras y profundas o son mentira. Y lo que en una religiosidad superficial como la que muchos profetas contrarrestaron o trataron de corregir en el Antiguo Testamento, tanto como en nuestros días, en esas religiones superficiales que a veces manejamos los seres humanos, nosotros hacemos las cosas por cumplir. Por ejemplo, ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y ni siquiera se preguntan en qué consiste ese ayuno. Que es que el ayuno es dejar de fumar. Pero atención, es que hay una cosa y otras cosas. Que limosnas, yo siempre doy mucho. Y va uno a ver y dan moneditas de lo que sobra. Se olvidan de la viudita pobre del Evangelio,
propuesta como modelo de limosna, dio de lo que le hacía falta para vivir. Y así sucesivamente. Nuestro Señor Jesucristo, en estas 3 obras de justicia que presenta en el capítulo 6 de Mateo, repite prácticamente como estribillo: cuídense de practicar su justicia delante de los hombres, porque ya recibieron su paga. Ustedes enciérrense en su cuarto para orar. Si van a dar limosnas, que no sepa su mano izquierda lo que hace su derecha. Y cuando vayan a orar, no busquen los lugares en donde todo el mundo los esté viendo. En últimas, nada de lo que es propio de esta justicia que nuestro Señor Jesucristo quiere que practiquemos es externo o puede ser objeto de medidas humanas. Y creo que es fácil ya que demos un paso sereno y sencillo a definir la justicia como santidad. Entre otras cosas, este es el vocabulario más preciso sobre la justicia en la Biblia, porque cuando le preguntemos a San Pablo en qué consiste la justicia, nos va a decir que la justicia es el estado del ser humano antes del pecado original. Y entonces las obras de justicia son aquellas que nos deberían conducir a ese estado lejano del pecado, en el que nosotros recuperáramos o por lo menos tendiéramos hacia la recuperación de lo que se pierde o de lo que se perdió con el pecado. La justicia es la santidad. La justicia es la santidad y volveremos un poco sobre eso, pero nos interesa ahora captar que la bienaventuranza está supremamente bien construida para que nosotros veamos que son dichosos, son bienaventurados los que tienen ganas de ser santos. Es decir, dichosos ustedes, dichosos si tienen deseo sincero, deseo vehemente, digámoslo, apasionamiento, quisiera uno decir, por la santidad. Hambre y sed, son experiencias que exigen satisfacción. Como el hambre y la sed aquí son de santidad o de justicia, lo que nos hace felices a nosotros, según esta bienaventuranza, es estar todos los días deseando ser santos. Al final, el Señor nos lo va a recordar como Él es santo. Esa es una frase del Levítico, pero viene traída otra vez aquí por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Hambre y sed de ser justos, hambre y sed de justicia es tener deseos sinceros, acuciantes, deseos eficaces de ser santos. Y entonces podemos seguir usando el esquema que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 nos ha propuesto: ayuno, oración y limosna, pero no necesitamos esquematizar el llamado a la santidad o nuestro deseo de santidad. De hecho, en un corazón bien evangelizado, las 3 cosas pueden darse simultáneamente: el ayuno, la oración y la limosna. Entendamos por ayuno todo lo que tiene que ver con nuestro camino de perfección en Cristo, no por nosotros mismos. El ayuno verdadero, que hay que conservar cuando se trata de ayuno de alimentos, y hay que ponerle sentido, sin caer en farisaísmos, pero tampoco sin tener conciencias laxas, manguianchas, pues ese ayuno consiste sobre todo en la mortificación de todo aquello que sabemos que nos hace daño en el camino hacia Dios. Entonces, ¿cuál es el ayuno más agradable a Dios? Primero que todo, el ayuno más agradable a Dios es aquel en que nosotros nos corregimos, nosotros mismos, no a los otros, en el que nosotros nos corregimos de nuestros defectos, poniendo acciones contrarias a lo que son a veces nuestros apetitos fundamentales. Ese es el ayuno más perfecto. El ayuno, esa actitud que nos lleva a la santidad y que todos los días hay que practicar, se llama mortificación. Por ejemplo,
Nos mortificamos un poco de un poquito más de sueño por las mañanas para cumplirle al Señor nuestros horarios, que comienzan siempre por la oración. Primero Dios, para todos, laicos, religiosos, sacerdotes, primero Dios. Nos mortificamos un poco en el alimento corporal, no solamente porque no podemos andar comiendo manjares y dándonos banquetes todos los días, sino sobre todo porque nosotros sabemos que nos hacemos daño si estamos siempre cayendo una y otra vez en la tentación de la gula. A la larga, nuestro organismo lo va a resentir y lo va a cobrar. Nos mortificamos durante el día un poco de reaccionar de acuerdo con nuestros instintos. Siempre hay iras, siempre hay motivos para estar más o menos atentos a las necesidades de los demás. En fin, de eso nos mortificamos. Nos mortificamos de esos deseos que a veces brotan con poco estímulo ante una imagen, ante una persona que pasa y que nos hacen desviar del camino de nuestra vocación, sea el matrimonio, sea el celibato consagrado. Eso es mortificación. Y todos los días la necesitamos, todos los días. Los santos han descubierto que no es solo de eso, sino también de imponerse uno ciertas mortificaciones que además de no dejarlo caer a uno, lo hacen crecer. ¿Queda para ustedes esa reflexión? Porque todo lo que a veces constituye una privación porque nos mortificamos de ello, por ejemplo el alimento, debería, para ser agradable a Dios, como dije hace un momento, volverse donativo para los demás. La oración se nutre mucho de lo que el ayuno o la mortificación entrena. Nos entrenamos un poco en no depender de las cosas y eso, de una manera prodigiosa, nos dispone para un horario o para abrirnos unos espacios de oración mucho más sustanciales y mucho más bonitos. Para todos es difícil encontrar en el día un horario, incluso para muchos sacerdotes por su peculiar ministerio que a veces exige la atención pastoral desde tempranísimo. Para todos es difícil encontrar el horario de la oración. No es que porque uno sea casado o soltero tiene más dificultades o más facilidades. A todos nos toca buscar ese ratico que es solo de Dios, que lo dedicamos únicamente a Él y en el que intercambiamos amor con Él, amor. Yo recomiendo mucho que los que viven cerca de los templos parroquiales pasen por lo menos 5 minutos al día, 5 largos minutos, 5 minutos enteros mínimo de visita al Santísimo Sacramento, de hablar de corazón a corazón con Jesús sacramental. Y la limosna, cuando en labios de nuestro Señor Jesucristo se oye de limosna, no se refiere a limosnas que uno da a causas, a instituciones, ni siquiera a la iglesia. Esos son ofrendas que son otro tipo de deberes, son deberes cultuales que todos tenemos. Aquí se habla clara y explícitamente de lo que les damos a los pobres. Así que no hay escapatoria. La santidad que nosotros buscamos con hambre y con sed tiene una dimensión que hoy en día llaman social y que puede estar muy bien llamada de esa manera, pero que es la construcción de una comunidad en la que se viven los valores de Cristo Jesús el Señor. Cuando nosotros damos con amor de lo que tenemos, nosotros no humillamos al otro, sino que lo involucramos en nuestro afecto y lo hacemos crecer. Mejor dicho, crecemos juntos. En el acto de dar algo a una persona, los dos crecemos, como lo veremos en la siguiente bienaventuranza. Pues bien, esto que se dice de manera tan rápida tiene que ver con una bienaventuranza que espero que nos haya abierto a todos nosotros caminos extraordinarios de búsqueda. En últimas, fíjense que se trata
de un deseo profundo del corazón que nos hace felices. Es el deseo de ser santos, el deseo diario, permanente, de querer agradar a Dios. Cuando traté de mirar, preparando estas palabras para ustedes, el hambre y la sed de Jesús, encontré la frase perfecta en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús les enseña a todos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi alimento. De tal manera que el hambre y la sed nuestras tienen que ser las de hacer la voluntad de Dios. Por favor, como con todas las bienaventuranzas, empápense de esta. Déjense penetrar profundamente por el hambre y la sed de la justicia, por el deseo fundamental, exigente, claro, profundo de ser santos, que se note en sus palabras, en las maneras como hablan, en sus gestos, en su presencia, que quieren ser santos. Fíjense cómo aquí quedarían echados por tierra tantos valores mundanos, como estas modas torpes en las que nuestro cuerpo ni siquiera dice que quiere ser santo, como esas maneras de hablar vulgares en las que se sazonan las conversaciones con groserías que se ponen también de moda. En fin, hambre y sed que se noten de ser santos. Una palabra sobre la quinta bienaventuranza no solo nos completa esto que acabamos de decir, sino que nos pone en un camino muy, muy bonito. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. En todas las regiones de Colombia celebramos intensamente la fe. Por eso, si en tu comunidad o parroquia vas a celebrar la fiesta patronal y quieres que toda Colombia la conozca, comunícate al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. La fiesta patronal es fiesta nacional si se hace por Cristovisión. Cristovisión, el canal misionero. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce, y porque te conoce, sigue confiando en ti. Sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas. Que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Quinta bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay una bienaventuranza que retrata a nuestro Señor Jesucristo, digamos, en toda su plenitud, es esta. ¿Qué fue lo que sintió la gente sencilla? Los que se amontonaban para escucharlo, los que lo hicieron subir un día a una barca para que él pudiera hablar con cierta libertad. ¿Qué fue lo que vio la gente? Vio a un hombre, primero normal. Ni ustedes ni yo seguimos gente rara. Primero que todo a alguien muy, muy normal.
Pero en segundo lugar, vieron a alguien con esto que nosotros ahora llamamos misericordia y que podríamos definir como definen los diccionarios, pero que si no miramos en Jesús, no vamos ni siquiera remotamente a entender de qué se trata. En Jesús, las actitudes misericordiosas lo hacen estar bien entre los pobres, entre los que sufren, entre los enfermos. Pero atención, que también fue criticado por meterse con los pobres ricos. Acuérdense cómo lo criticaron por ir a comer a la casa de Mateo, o cómo le dijeron comilón y borracho por participar de banquetes. En fin, que la misericordia de Jesús no es una actitud política ni politizante que instrumentaliza a los pobres para hacerlos bandera de ciertas afirmaciones o para ganar votos o para ganar aplausos, ni dentro ni fuera de las instituciones. Es decir, Jesús es misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. Entonces sí, tenemos que tratar de entender qué es la misericordia. La misericordia, etimológicamente incluso, es tener el corazón puesto en la miseria ajena. Así de sencillo, misericordia es tener mi corazón puesto en la miseria ajena. Y las miserias son aquellas cosas que, económicas o no, nos hacen a nosotros un poco degradados. Las miserias son situaciones humanas que requieren solución inmediata en vistas de la dignidad misma de las personas que son hijas de Dios. Solo entiende de misericordia el que entiende cómo fue creado el ser humano. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Los hizo su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los creó. Hombre y mujer los creó. El misericordioso, primero que todo, no necesita una gran lección para entender que es la humanidad de los hombres y las mujeres la que tiene delante de los ojos y que es la dignidad igual a esa del proyecto original, la dignidad que dan la imagen y semejanza de Dios en nosotros, hombre y mujer, en nosotros, lo que hay que rescatar. Entonces ya aquí capta uno claramente qué era lo que andaba nuestro Señor distribuyendo por el mundo en su trayectoria terrena. Iba haciendo sentir a todo el mundo que Dios está cerca, que Dios repara, que Dios completa, que Dios anima, que Dios suple en cada necesidad, en cada cosa que degrada a las personas, todo aquello que hace falta. El misericordioso, como Jesús o como el Padre Celestial, el misericordioso no humilla al otro cuando va a hacer misericordia. Es decir, la misericordia de la bienaventuranza es la de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de entender, de ver la necesidad del otro antes de que el otro venga humillándose a contarla. De vez en cuando nuestro Señor permite, por ejemplo, que el leproso se acerque y diga, bueno, estoy enfermo, que el pobre diga, tengo esta necesidad. Pero si ustedes miran el Evangelio con atención, Él sale al paso, Él busca al que está sufriendo. A Él no tienen que decirle, vea, allí hay algo, también acepta que se lo digan. Pero a Él las personas le interesan sinceramente, no como proyecto, repito, ni político ni eclesiástico. A Jesús le interesa a la gente y le interesa en silencio. A Él la gente lo descubre en esa actitud, pero Él descubre las pobrezas de las personas. Es decir, las pobrezas
las cosas que los degradan, que los hacen decaer de su dignidad original, y Él va en búsqueda de ellos para resolver en la medida de lo posible y, por supuesto, con su actuar divino humano, todas las circunstancias. Un día hablaremos, quizá aquí mismo, de las obras de misericordia, que es otro capítulo extraordinario que se abre de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina cristiana, pero aquí tienen su cabida todas. ¿Cuál es la alegría profunda de los misericordiosos? Ahí lo dice: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En el fondo, el misericordioso, el que vive en esta bienaventuranza, como deberíamos los verdaderos discípulos de Jesús tratar de vivirla todos los días, en el fondo, el misericordioso se reconoce miserable. Yo, miserable. Y yo necesito esta misericordia también. Yo no negocio la misericordia. Yo soy capaz de ver las promesas de Jesús en el Evangelio. Es decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Si tratas con misericordia, también serás tratado con misericordia. De la medida que uséis con los otros, así la usarán con vosotros. Es decir, por supuesto que tenemos los ojos abiertos y sabemos que una de las promesas más frecuentes de nuestro Señor Jesucristo, que no hace tantas promesas porque Él es la promesa del Padre, es que el misericordioso, que el que tiene caridad con los demás, vive también los frutos de esa caridad y recibe él mismo los frutos de su acción buena. Pero más allá de todo eso, nosotros no hacemos la misericordia por negocio, la hacemos y la alegría es que tendremos misericordia. No por el negocio, no porque la intercambiamos, yo voy a hacer esto para obtener aquello, no, sino porque el Señor sabe cuáles son nuestras verdaderas miserias, a veces ocultas a nuestros ojos. Y Él viene en ayuda de nuestra debilidad para concedernos siempre lo que nos conviene. Saber nosotros mismos que somos pequeños, que somos frágiles, que somos pobres, son la primera, la segunda y la tercera bienaventuranzas, ¿no? Saber eso. Pero ahora en la bienaventuranza número 5, en la de la misericordia, entonces captamos por qué el Señor quería que nosotros aprendiéramos esas actitudes, sobre todo las de la pobreza evangélica. El Señor quiere que nosotros miremos simplemente la verdad de nuestro ser. Es que nosotros somos del mismo barro de Adán, frágiles y pecadores, caedizos, y allí está nuestra miseria fundamental. Muchas personas andan por el mundo ahora, que se pone de moda por algunas ideologías, exhibiendo sus miserias. Pero además de esas que se exhiben, son muchas otras las que se arrastran. Y a veces las personas que señalan a los que exhiben sus misericordias, hasta en desfiles, esos tienen más fragilidades y más situaciones vergonzosas que arrastran por dentro. De tal manera que esta misericordia también mete, como las palabras del Señor, una espada de doble filo hasta el fondo nuestro y nos llama a vivir con mucha prudencia y con mucha fe el momento presente. A nosotros nos toca dejarnos tocar por la misericordia infinita de Dios. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos queda entonces por decir a propósito de la misericordia, que la misericordia se vuelve como un mundo en el cual nosotros ingresamos por la puerta de nuestras propias miserias. Y precisamente por eso podemos comprender a los demás.
Cuando uno no es capaz de distinguir cuáles son las necesidades de los que lo rodean o de la sociedad en la que vive, o tiene que hacer de eso postura política, es decir, exhibirlo ante noticieros y ante comités de evaluación, cuando uno tiene que comenzar a hacer eso, atención, que en el fondo no ha reconocido su propia necesidad, la necesidad profunda que tiene de Dios y de su infinita misericordia. Así que dichosos ustedes los misericordiosos, porque también han comprendido que necesitan misericordia y porque precisamente porque son conscientes de sus fragilidades y miserias, están siempre dóciles delante de los demás. ¿Se acuerdan de la tercera bienaventuranza? Están siempre en esa actitud de serenidad frente a los otros, comprendiendo siempre que ustedes son más frágiles y pecadores que esos que parecen tan desbaratados a veces, ¿no? A veces inclusive tan lejanos de Dios. Pero si miráramos, si Dios nos diera por un momento la luz de los ojos interiores para ver nuestra propia miseria, caeríamos frente a esos y nos daríamos cuenta que todos somos objeto de la misericordia divina. Lo dirá San Pablo después con una frase que no se borra nunca de nuestras memorias. Dios permitió que todos quedaran encerrados bajo el pecado, no porque lo quiso, no porque lo buscó, se lo buscaron ellos con sus libertades, pero lo permitió para poder tener misericordia de todos. No se imaginan cuánta alegría descubrir uno un día cuando nuestro Señor le propone también en ambiente de la vocación de San Mateo a su gente que no necesitan médico los sanos sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No se imaginan qué alegría el día que uno comprende por fin que uno es ese enfermo por quien tal médico ha venido a la tierra, que uno es ese enfermo sobre el que este médico deposita su mirada y su amor, y que uno es ese pobre pecador por el que Jesús dio su vida. ¿Entiende entonces uno la exclamación del pregón pascual, también propia de los santos desde la antigüedad clásica de la Iglesia? Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. La misericordia es un mundo, la misericordia es un ambiente propio de cada cristiano, en el que nos metemos sin hacer aspavientos, compartiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, pero sobre todo descubriendo la necesidad ajena sin permitir que el otro se humille delante de nosotros contándonosla, así sea soledad, abandono, incomprensión o pobreza material, falta de los bienes necesarios, ¿sí? Y todos los días de la vida habrá ocasión para practicar esa misericordia. Si me lo permiten, una tarea. Y la tarea es, por lo menos una obra de misericordia todos los días, conscientemente. Todos los días, aficionarnos. Cuando conocíamos las tropas scout, ellos nos contagiaban de su entusiasmo por la buena obra diaria, una buena obra diaria. Nosotros católicos, nosotros que queremos llevar la fe de Cristo bien marcada en nuestra alma, aficionémonos a una obra de misericordia, al menos todos los días, conscientemente, que no me acueste yo tranquilo si no he hecho algunas obras de misericordia, en secreto, sin exhibirme, sino así como lo pide y lo manda el Señor. Hay dos clases de santidad, pensando en la cuarta bienaventuranza, hay dos clases de santidad que se pueden distinguir muy bien entre los que parece que aspiran a la santidad. Llamémoslas una santidad objetiva
y una santidad subjetiva. Por objetivo entendamos aquello que es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que la Iglesia nos propone y nos enseña, y por subjetivo entendamos aquello que nace de adentro. Lo normal es que la objetiva y la subjetiva coincidan, pero me parece muy importante que ustedes sepan que siempre en la Iglesia hay el peligro de que ciertas espiritualidades subjetivas, es decir, de los sentimientos de las personas, terminen ofuscando la santidad objetiva. La santidad objetiva es Cristo como cabeza de la Iglesia, es la Iglesia como comunidad de los creyentes en Cristo, y es la gracia del Espíritu Santo que se derrama de la cabeza a los miembros, que se comunica encarnando el amor trinitario en nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, como lo encarnó en la cabeza el día de la Anunciación, y es entonces todo el conjunto de las enseñanzas del Evangelio, todo el conjunto, no lo que me gusta. La espiritualidad o la santidad subjetiva es esa que dice, tal día a las 3 de la tarde tengo que hacer este ejercicio porque si no lo hago no se salva el mundo. Y atención, de pronto hay que hacer ese ejercicio, pero cuidado, que no es por hacerlo que no se va a salvar el mundo. Espiritualidad subjetiva es esa que se pone más en un grupo que en la Iglesia. La Iglesia solo tiene una estructura que ustedes conocen y que viene de la Biblia, y son las diócesis, es decir, la Iglesia universal y las iglesias particulares, en las que en las parroquias se vive de la esencia de la fe. Entonces, cuidado, todo movimiento, todo grupo, toda espiritualidad que los aleje de la parroquia es un grupo, movimiento o espiritualidad que no ama el cuerpo de Cristo. Es una espiritualidad subjetiva. Normalmente los van a distinguir porque tienen sus propias oraciones, su propia manera de hacer las cosas, a veces hasta su manera de ir a misa distinta de la de todos los demás, y les dicen que esa es la forma perfecta, como si el obispo no pudiera determinar las cosas por su función como sucesor de los apóstoles, o si los sacerdotes no tuvieran fe porque no hacen ciertos pases mágicos que ellos hacen en sus grupos. Tienen como iniciativas que dejan mal, inclusive a ciertos consagrados porque no los hacen. En fin, esos son grupos y espiritualidades que cultivan una santidad subjetiva que muchas veces termina, lamentablemente, en una cantidad de mentiras impresionantes, ¿no? Gente que reza y reza y reza y reza y paga salarios de hambre, por ejemplo. Ah, pero es que yo no tengo más, es que yo no puedo más, es que... Sí, disculpas, disculpas, disculpas. Las espiritualidades subjetivas siempre tienen eso, que son incoherentes. Y cuando no construyen sus parroquias, cuando no dan vocaciones a la iglesia, sino que todo lo cultivan para ellos, cuando se atreven a pedir plata de sus miembros para enriquecer allí o para pagar sueldos ellos, entonces allí hay algo que denunciar y hay una cosa que reorientar en el camino de la verdadera santidad. La santidad objetiva es esta de las bienaventuranzas, que aunque nos toque profundamente el corazón, es decir, aunque sea profundamente subjetiva, de todas maneras nos lleva por un camino que es camino de verdad, de amor en Cristo, que la Santísima Virgen ya recorrió, que los apóstoles recorrieron y los santos en la Iglesia han recorrido. Así pues, con esto terminamos por hoy nuestra enseñanza sobre las bienaventuranzas cuarta y quinta. Espero de todo corazón que les ayude mucho en su reflexión, y como se trata de que volvamos todo esto coloquios de amor con nuestro Señor Jesucristo, conversación de amor, les pido por favor que cuando terminemos la transmisión, ustedes mismos
en el silencio de su habitación o del lugar donde están escuchando esta intervención, hablen con el Señor y le planteen su necesidad tanto de tener y experimentar hambre y sed de santidad, hambre y sed de justicia, como de entrar en el mundo de la misericordia. Hagan de esta experiencia el alimento de lo que sigue. Lo primero son coloquios, es decir, encuentros de amor, de diálogo en la oración con Jesús. ¿Cómo te veo yo a ti, Señor, en la cuarta bienaventuranza? ¿Cómo te veo yo a ti en la quinta? ¿Qué aprendo de ti? ¿Y qué gracias te pido para yo también vivir el espíritu de esta bienaventuranza, de la cuarta o de la quinta? ¿Sí? Vayan a hacer ese momento de oración y luego la tarea real. Esto será todo verdaderamente útil si no solo se queda como una ilustración de nuestras mentes, sino que de verdad se vuelve encuentro personal con el Señor y se lleva a la práctica, se lleva a la vida. Pongámonos de tarea, practicar todas, pero especialmente la cuarta y la quinta bienaventuranzas, hasta dentro de 8 días, cuando espero que nos volvamos a encontrar. Espero que por la longitud de la intervención no se cansen ustedes. También les ruego, porque podría ser que esto les sirva a muchas personas en su camino de formación espiritual, que la primera, la segunda y esta charla las difundan un poquito, ustedes que tienen más capacidades técnicas de las que tengo yo, y ayudémonos unos a otros. Con estas catequesis para adultos estamos tratando de completar nuestra formación cristiana, que seguramente ya es mucha, pero de completarla y de hacerla como base de una personalidad que queremos profundamente cristiana. El Señor los acompañe y los bendiga, que la Santísima Virgen, con su ternura y con su presencia, nos anime en estos caminos de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquios espirituales, el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Preparémonos para andar el camino a la conversión y así llegar a la gran fiesta de Pascua. Un tiempo de arrepentimiento. Un tiempo para hacernos mejores personas. Un tiempo de oración y preparación que nos acerca a la presencia de Jesucristo. En todas las regiones de Colombia celebramos intensamente la fe. Por eso, si en tu comunidad o parroquia vas a celebrar la fiesta patronal y quieres que toda Colombia la conozca, comunícate al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. La fiesta patronal es fiesta nacional si se hace por Cristovisión. Cristovisión, el canal misionero. Cuaresmario Cristovisión. 21 de marzo.
presentar. Ofrezco este día, con la simplicidad de un niño, todo lo que soy al Señor. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta. Sagrada Eucaristía. Saludo cariñoso, queridos cristovidentes, en este día, en esta tarde, en la noche, siempre viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y vamos a celebrar la Eucaristía. En el domingo, en el Día del Señor, ya el quinto domingo de Cuaresma, nos preparamos ya intensamente a la Semana Santa. Nada, ya el 28 será ya Domingo de Ramos, dentro de 8 días, ¿no? Será Domingo de Ramos. Entonces, pues la celebración alegre y esperanzada del Señor resucitado, su misterio pascual, que lo vamos a celebrar en Cristovisión, la Semana Santa, con toda el alma, con todo el corazón, como debe ser. Vamos a recibir las intenciones de todos ustedes, a llamar, queridos hermanos, a participar. Tenemos la Eucaristía, tenemos luego la consagración mariana y luego tenemos el momento de adoración eucarístico, que es muy bonito, en la noche del domingo, en directo esta celebración. Es una misa nacional, es una Eucaristía donde se une tantas personas de tanto de nuestro país, de diferentes municipios, ciudades, y los hermanos de otros países que también se unen a la señal de Cristovisión. Un gran saludo. Elizabeth desde Bogotá. ¿Cómo está, Elizabeth? Gusto saludarla. Gracias, Padre. Buenas noches. Cuénteme cuál es su intención. Muchas gracias, Padre. Bendito y alabado sea el Santísimo en el Santísimo Sacramento del altar. La intención es por la salud de Gloria Navarro, de la familia Izquierdo Navarro. Muy bien. Ahora desde Ibagué, Inés. ¿Cómo está, Inés? Gusto saludarla. Muy buenas tardes, muy bien, sí señor, gracias. Cuénteme cuál es su intención. Por el descanso del alma de José Gregorio Hidalgo. Muy bien, cómo no, un saludo a toda la gente de Ibagué, del Tolima, que participa en esta Eucaristía. Transmisión en directo por Cristovisión. Recuerden, la Semana Santa la vamos a vivir intensamente por Cristovisión. No va a ser solo un ratico, sino las 24 horas del día, celebrando el misterio pascual para que ustedes puedan participar de una manera interactiva. Ojalá vayan a sus parroquias, pero debido a todas estas circunstancias del COVID, seguramente muchos no van a poder ir, y por eso qué bueno que participen de una Semana Santa evangelizada, organizada, muy bien preparada, que provee Cristovisión para que todos vivamos el misterio pascual, la solemne celebración del misterio pascual y la Pascua, porque no solo es Semana Santa, sino lo que viene después. Carmen desde Bogotá. ¿Cómo está, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre, para participar en la misa. Padre, te pido de rodillas, amado Señor Jesús, por la salud mía, que no quiero mejorar. Papito Dios, ayúdame por la de mis hijos, la de mis hermanos. Muy bien. Muy bien, vamos a orar por su salud. Hoy es el momento, qué bonito, porque vamos a tener no solo la Eucaristía, sino también tenemos un momento muy interesante, muy hermoso, que es la consagración a la Virgen, y el momento de oración eucarística, que va a ser también muy especial. Entonces, por eso, bienvenidos a esta Eucaristía. Vamos a participar con mucha fe. Tenemos hoy también en esta Eucaristía, ya les digo, un invitado muy especial, muy especial, que va a compartir con nosotros y nos da mucha alegría